descubierto el escalofriante final de Georgis, la mutilación más siniestra de la historia prohibida. Mateo, a las 2 de la mañana, decidió que era momento de salir a repartir. La ciudad parecía muerta, pero él ya estaba acostumbrado a su soledad. Sin embargo, esa noche, el peso del silencio era abrumador, como si algo oscuro estuviera esperando. Las luces del transporte público parpadeaban, creando sombras danzantes que lo hacían sentir observado. Sus instintos le gritaron que no era una noche cualquiera. Mientras avanzaba por calles que conocía de memoria, unos murmullos atrajeron su atención. Desaparecieron varios vecinos, susurraban unas voces en la esquina. Él sonrió con incredulidad, hasta que la idea empezó a hacer eco en su mente. ¿Culto en el barrio? Se rió nerviosamente, pero el temor crecía como maleza en su pecho. Su madre siempre decía que la policía sería su aliada, pero al ver a los oficiales merodeando con miradas sospechosas, la confianza de Mateo se desmoronó. Esa noche, regresó a casa con un nudo en el estómago. Su familia sonreía, pero él no podía dejar de pensar en los murmullos que lo atormentaban. Al día siguiente, se acercó a la tienda del barrio, donde los ancianos contaban historias en el umbral. Una abuela, con las manos temblorosas, le habló de Georgis, un líder que ofrecía sacrificios humanos para mantener su poder. Al escucharla, la piel de Mateo se erizó. Los rostros de sus vecinos parecían más ansiosos, más inquietos. Los días pasaron, y con ellos, las desapariciones. Su amigo Julián se volvía cada vez más raro. Incluso, se unió a las fiestas que la gente del barrio evitaba. Una noche, el corazón de Mateo golpeaba como un tambor al seguir a Julián. ¿Qué estaba haciendo? El hospital abandonado se alzaba ominoso frente a él, y una repentina sensación de peligro lo invadió. Cuando logró entrar, se encontró con una escena macabra. Otros jóvenes estaban ahí, sumidos en una atmósfera ceremonial, como una sombra de lo que alguna vez fueron. Terribles relatos de Georgis retumbaban en su mente, lleno de sacrificios aterradores. Esto no podía estar sucediendo. Su respiración se aceleró, y el pánico invadió su cuerpo. Mateo sabía que estaba en una cacería, y que su vida podría depender de su próximo movimiento. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. De repente, algo lo golpeó en la cara, y se dio cuenta de que Julián lo miraba. La sonrisa en su rostro era monstruosa, y su voz helada cortó el aire. ¿Creías que podías irte tan fácil, Mateo? El frío se apoderó de él, y la oscuridad se espesó como una niebla mortal. En un instante, el terror alcanzó su punto cúlmine. La revelación de que su mejor amigo había caído en ese abismo lo dejó paralizado. Mientras las luces parpadeaban nuevamente, Mateo se dio cuenta de que el verdadero horror lo acechaba desde más cerca de lo que había imaginado. ¿Podría escapar de lo que Julián se había convertido? ¿O sería él el próximo sacrificio en la historia oscura de Georgis? El corazón de Mateo latía con fuerza, sus brazos y piernas temblaban. Julián había cambiado, pero lo que más le aterraba era la mirada de sus ojos, vacíos y llenos de una locura indescriptible. La risa de su amigo resonaba en el silencio del hospital, como el eco de un ser poseído por el mal. La esencia del lugar estaba impregnada de sacrificios, y el aire denso lo envolvía como un sudario. «¡Sal de aquí, Mateo!», gritó alguien detrás de él. Era Carla, otra amiga del barrio que había desaparecido en las últimas semanas. Su voz sonó desesperada, como un grito que atravesaba la neblina del horror. Con un ligero movimiento, Mateo se giró y vio su rostro pálido, desencajado. Pero antes de que pudiera reaccionar, Julián se abalanzó hacia ella. «No te vayas», rugió, su tono crispado y amenazante. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, al darse cuenta de que su amigo o lo que había quedado de él, no estaba solo. Detrás de Julián, otros jóvenes, iguales de desquiciados, formaban un círculo, repitiendo palabras en un idioma desconocido
que sonaba a un canto ritual. Esto es un sacrificio, Mateo. El poder de Georgis necesita almas como la tuya. Julián gritó con una risa oscura que estalló en el aire. El pánico lo invadió. No podía permitir que lo atraparan. No podía ser el siguiente en ser ofrecido al oscuro culto. Mateo se dio la vuelta y corrió. Las baldosas frías del suelo resbalaban bajo sus pies mientras atravesaba el vestíbulo en una frenética búsqueda de salida. El eco de sus pisadas resonaba como un tambor de guerra, mientras el hambre de sus perseguidores llenaba la atmósfera. Miró hacia atrás y vio a Julián, encuadrado por la luz temblorosa de una antorcha, extendiendo los brazos hacia él como si buscara atrapar su energía, absorberlo en la oscuridad. Mateo, ven, sé parte de esto. La voz de Julián llenaba el aire. Se entrelazaba con las risas distorsionadas de los demás. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, empujándolo a una esquina. La desesperación lo llevó hasta una puerta entreabierta, y, con un empujón, se lanzó dentro de la habitación. El lugar era una sala de operaciones desierta, instrumentos oxidados esparcidos por el suelo. Un hormigueo de náusea subió por su garganta. Todo parecía más real y grotesco. Las sombras de la habitación parecían danzar, distorsionadas y amenazadoras. Cada rincón parecía un recordatorio de lo que pudo haber sido, lo que podría ser si no escapaba. Sin embargo, en su intento de esconderse, un sonido hizo que su sangre se congelara en un susurro. Mateo. La voz era suave, pero profundamente inquietante. Venía de una de las mesas de operaciones, donde yacía un cuerpo cubierto por una sábana blanca. La respiración de Mateo se volvió irregular, y cada paso que daba hacia el cuerpo se sentía como el último. Se aproximó, y con manos temblorosas retiró la sábana. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. No podía ser. Los ojos, vacíos y sin vida, eran los de alguien que conocía muy bien. La realidad se volvió un laberinto oscuro, donde los recuerdos de su infancia y la risa compartida se mezclaban con la horrorosa verdad. El reflejo del sufrimiento y la traición le atravesó el alma, llevándolo a una revelación desgarradora. Cada sacrificio tenía su precio, y esa noche se jugaba en su contra. El eco de los pasos, resonando en el pasillo, lo despertó de su parálisis. Tenía que moverse, no se podía quedar allí, atrapado en la tela de araña de terror que envolvía a su barrio. Mateo miró hacia la salida, pero su mente se llenó de la horrenda pregunta que lo atormentaba. ¿Podría destruir a Julián? ¿Podría enfrentar lo que había sido su amado amigo, ahora convertido en parte de una monstruosidad más grande que él mismo? La puerta se abrió de golpe, y los rostros distorsionados entraron en la sala. El culto estaba buscando, y su sacrificio parecía inminente. Con un último vistazo a la figura inerte, Mateo sintió cómo se le aceleraba el pulso. La próxima decisión que tomara definiría no solo su destino, sino también el de todos aquellos que habían sido tragados por las garras de Georgis. Salió corriendo hacia el otro lado, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo al escuchar un grito desgarrador. «No dejes que te atrapen, Mateo». Carla había vuelto para ayudarlo. Pero, ¿sería ella una aliada o solo otra víctima? La línea entre el amigo y el enemigo se desdibujaba. La oscuridad acechaba en cada sombra. Y mientras la adrenalina inundaba su ser, Mateo supo que su verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Quién lo salvaría? ¿Y a qué costo? Mateo sintió un torrente de pensamientos correr por su mente. ¿Y si Carla había sido atrapada también? ¿Que la había llevado a regresar a ese lugar maldito? Las sombras parecían moverse con un propósito propio, y cada susurro, cada risa lejana, se sentía como un aliento helado en su nuca. «¡Rápido, Mateo! ¡No tenemos tiempo!», gritó Carla, empujándolo hacia la puerta, su mirada llena de pánico. Era difícil saber si su ansiedad era por él o por ella misma. Detrás de ellos, las figuras del culto se agolpaban, con rostros descompuestos por la locura, sus ojos brillantes de una avidez insaciable. Mateo se preguntó si de verdad podía confiar en Carla. En su rostro se reflejaban las mismas marcas de horror que había visto en los otros. Sin embargo, no había tiempo para indagar. La única opción era correr. Con un giro brusco, Mateo se lanzó hacia el pasillo, y Carla lo siguió de cerca. La luz amarillenta que colgaba del techo parpadeaba,
dejando que las sombras danzaran a su alrededor. De repente, un grito desgarrador resonó desde el fondo del corredor. La voz de Julián se podía distinguir entre los ecos. «Regresa, Mateo. Tu lugar es aquí». Un escalofrío recorrió la columna de Mateo, pero lo obligó a seguir adelante, ignorando la tentación de volver. Su instinto de supervivencia chocaba contra el atisbo de nostalgia que había sentido por Julián. El pasillo parecía infinitamente largo, y la incertidumbre lo devoraba por dentro. ¿Qué pasó con todos? ¿Dónde están los demás?, preguntó Mateo, tratando de aclarar su mente mientras corrían. Los han cambiado, han convertido en algo más. La voz de Carla se quebró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No tienes idea de lo que han visto. Mateo se detuvo brevemente, su mente retrocediendo a las imágenes invocadas por sus palabras. Recuerdos de noches de risas, promesas de futuro, todo eso se habían desvanecido entre la oscuridad. Sus amigos, atrapados en una pesadilla, tal vez distorsionados en seres sin alma. No. Su grito resonó en el pasillo, desafiando a la desesperación que lo envolvía. Se giró hacia Carla, su rostro decidido. Debemos encontrar una salida. No podemos quedarnos aquí. A medida que se precipitaban hacia una salida que siempre parecía estar un paso más allá, Mateo se dio cuenta de que el culto se acercaba rápidamente. Un gruñido resonó detrás de ellos, como si los miembros estuvieran a punto de devorarse entre sí por llegar al sacrificio. Mateo y Carla llegaron al final del pasillo. Una puerta de metal oxidado se erguía ante ellos, pero estaba sellada. Con un grito de frustración, Mateo golpeó con puños temblorosos, apenas dándose cuenta de que el tiempo se desvanecía, como el aire que le quedaba en los pulmones. Carla, con movimientos nerviosos, comenzó a revisar la cerradura, intentando abrir la puerta. «Vamos, vamos», la instó Mateo, sintiendo la presión aumentar. De repente, una voz burlona llamó a sus espaldas: «Ellos no podrán ayudarte. Nunca te dejarán escapar». Era Julián, acompañado de los otros jóvenes, sus miradas llenas de una maníaca devoción. Las antorchas en sus manos iluminaban los rostros distorsionados, donde la humanidad había sido reemplazada por una oscuridad espesa. «Mateo, no te acerques», gritó Carla, pero era demasiado tarde. La presión del miedo se cernía como una nube en sus corazones. Con un último esfuerzo, el golpe final hizo que la puerta temblara. Una grieta se formó, y un rayo de luz derrapó sobre la pared. Pero al mismo tiempo, Mateo sintió que un frío helador le atravesaba. La risa del culto se desbordaba a su alrededor, atrayendo más sombras, más eco del horror. «Mateo, ayúdame». Carla desapareció en la oscuridad, y Mateo, paralizado por el terror, sintió que su mundo se desmoronaba, sosteniendo la puerta entreabierta. Se vio rodeado por las criaturas que habían sido sus amigos, ahora hambrientas, deseosas de devorar la última chispa de esperanza que le quedaba. La luz logró abrirse paso, pero al mismo tiempo se cerraba otro espacio. «¿Te unirás a nosotros, Mateo? ¿O serás condenado a quedarte aquí para siempre?» Mientras el caos a su alrededor se intensificaba, Mateo supo que no había escapatoria. La línea entre el sacrificio y la salvación se desdibujaba, y un grito feroz emergió de sus labios. «Georgis no tendrá mi alma». Pero antes de que pudiera avanzar, el umbral se tambaleó, la puerta se cerró abruptamente, y, en ese momento, la oscuridad se lo tragó todo. Mateo, su corazón se detuvo, y la pregunta resonó en su mente. ¿Se transformaría en un nuevo miembro de aquel culto? ¿O podría ser la chispa de esperanza que su barrio necesitaba? La lucha apenas comenzaba, y el sudor frío se deslizó por su frente, mientras la verdadera naturaleza de Georgis revelaba sus fauces. Justo cuando Mateo pensaba que todo estaba perdido, un nuevo eco llegó a sus oídos. Un susurro conocido: «Yo estoy aquí». «Nunca estás solo». ¿Quién le hablaba en medio de su caos? Era una voz familiar que llenó de esperanza frente a la inminente perdición. Mateo sintió su pecho agitarse al oír esa voz. Una mezcla de miedo y esperanza le subió por la garganta. «¿Quién eres?», logró afirmar en un susurro. Su voz temblaba. «Soy yo, Mateo Julia.
La voz era tenue, pero clara. Le parecía imposible. Julia, su amiga del barrio, había sido una de las primeras en desaparecer. Escúchame. Debes encontrarme. Todo depende de eso. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a moverse más inquietas, y los murmullos se convirtieron en gritos de frustración. El culto había comenzado a buscarlo de nuevo. Aún con su mente llena de confusión, Mateo se dejó guiar por la voz hacia un pasillo oscuro, donde la luz temblorosa apenas iluminaba el camino. Rápido, Mateo. Ellos no deben encontrarte. Debes escapar antes de que sea tarde, insistió Julia, su tono lleno de urgencia. Si ella estaba allí, eso podía significar que había algo más grande en juego, una verdad por descubrir. Mateo corrió, sintiendo como el suelo vibraba, a medida que los pasos del culto resonaban a sus espaldas. Aquí no había lugar para la duda. El eco de las risas lejanas resonó como un canto fúnebre, pero la voz de Julia se entrelazó en su mente como un hilo dorado. A medida que avanzaba, la luz comenzó a intensificarse, revelando imágenes de su infancia, recuerdos que parecían inscritos en las paredes con locura. Lo que ocurrió no fue un accidente. Ellos están aquí por una razón, y tú eres parte de ella, dijo Julia, como si pudiera leer su mente. Recuerda lo que te enseñé. El poder está en tu interior. Finalmente, Mateo halló lo que parecía una pequeña habitación. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, grabados en un lenguaje perdido. En el centro, un altar estaba envuelto por un aura escalofriante. Aquí, Mateo toca el altar. La luz te protegerá. Lo sabrás. Confía en mí, instó Julia, su voz mezclándose angustiosamente con el alboroto del culto. El altar emitía una luz tenue, pero era suficiente para tranquilizar su mente, aunque la creciente sensación de presencia maligna lo abrumaba. «¿Pero cómo puedo estar seguro de que no es una trampa?», gritó, sintiéndose atrapado entre lo que conocía y lo que temía. «No hay tiempo, no hay tiempo», repetía la voz, desgarrándose. Un escalofrío profundo lo invadió. Una súbita claridad iluminó su mente. Tenía que actuar. Sin pensarlo más, se lanzó hacia el altar. Al tocar el centro, una energía desconocida recorrió su cuerpo, y las luces comenzaron a parpadear descontroladamente. Instantáneamente, las risas del culto se apagaron, quietas como ecos lejanos. Un silencio profundo se hizo presente, y un viento cortante atravesó la sala. Los símbolos en el altar comenzaron a brillar, y un profundo retumbar se escuchó desde las profundidades del lugar. Con los ojos abiertos, de par en par, Mateo sintió que el suelo temblaba bajo él. Las visiones de sus amigos aparecieron, sus rostros desgarrados por el horror y la locura. Julián lo miraba con odio y anhelo, como si deseara que se uniera a ellos. «Mateo, regresa a nosotros. Todo es mejor aquí», clamaban, pero su voz era ahora una cacofonía distorsionada. Mateo cerró los ojos, tratando de liberarse de sus gritos internos. La determinación creció en su corazón. No se unirá a ellos. Mientras los rostros distorsionados parecían agrandarse en la huesuda oscuridad, Mateo sintió un nuevo poder dentro. «Yo soy más fuerte que esto». Justo en el instante en que una sombra ominosa se abalanzó sobre él, Mateo levantó su mano hacia el altar y gritó: «No, no seré tu marioneta». Al hacerlo, una explosión de luz lo envolvió, y sintió que algo cambiaba dentro de él. La energía etérea tomó forma, como una figura oscura que surgía de las profundidades, una entidad que parecía desear devorarlo todo. «¿Qué has hecho?», resonó la voz de un ser que tenía más de un eco que de palabras. Y mientras la sombra se retorcía con furia, Mateo comprendió: esto no había terminado. La luz se agitaba, pero el peligro no había hecho más que intensificarse. ¿Podría liberar a sus amigos de aquí? ¿O, en última instancia, ser el que estaba destinado a caer? En ese momento crítico, el rostro de Julia apareció, pero su mirada estaba llena de tristeza. «Cuidado, Mateo, aún quedará un precio que pagar». Con la voz de su amiga resonando en sus pensamientos y la sombra acechante aproximándose, Mateo sabía que el verdadero terror apenas comenzaba.
a desatarse. ¿Qué sacrificio debía estar dispuesto a afrontar para liberar su alma y la de sus amigos? La respuesta se acercaba, pero a un costo que podría ser más alto de lo que nunca imaginó. Mateo sintió como la luz del altar lo abrazaba con su fragor, pero la sombra ante él no cedía. Con su oscuro manto ondeando como un mar tormentoso, la figura empezó a materializarse. Ojos como pozos sin fondo emergieron de entre las tinieblas, fijos en él, llenos de hambre. «Eres un necio», siseó la sombra, las palabras desgarrándose como si salieran de una boca que no debía existir. «No, no te temo», respondió Mateo con más coraje del que sentía. La presencia era antigua, más poderosa de lo que había imaginado. Su ser parecía vibrar, como si la sombra pudiera ver sus miedos más profundos. «Eres un mero niño, intentando jugar a ser un héroe. Esta luz no te salvará». Desde la boca del altar brotaron ecos de risas y susurros. La mezcla de voces creaba un canto hipnótico que prometía un destino en las sombras, donde todo era posible. Pero junto a esa seducción, Mateo sintió la voz de Julia resonar nuevamente, como un rayo en la oscuridad. «Ah, no le hagas caso. Ese ser es todo lo que temes». YMS. Mateo cerró los ojos, recordando las lecciones de su infancia. Aquellos momentos con Julia, sus consejos acerca del poder y la fortaleza interna. «Confía en ti mismo, Mateo, no hay luz sin sombra, y no hay sombra sin luz». La frase reverberó en su mente. Justo cuando la figura oscura se lanzó hacia él, Mateo gritó con fuerza: «Soy más que tus ilusiones. Soy el faro en la tormenta». Y en ese instante, una oleada de energía pura lo envolvió, como si el propio altar respondiera a su desafío. Los símbolos comenzaron a brillar intensamente, y la luz del altar creció descontroladamente, llenando todo el espacio. La sombra se retorció y dio un paso hacia atrás, como si la luz le doliera. «¿Qué has hecho?», repitió el ser, esta vez mostrando un destello de miedo en su voz. Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo se dio cuenta de que había encontrado una chispa de verdad en sus propias palabras. Pero no podía detenerse. Debía deshacer lo que el culto había hecho. «Debo liberarlos», dijo en voz baja, casi un eco en medio de toda la convulsión. Las visiones de sus amigos danzaban al borde de su conciencia, sus rostros implorando ayudarles a escapar. «Julia, ayúdame a traerlos de vuelta», gritó, sintiendo que la conexión entre él y la luz crecía aún más. Entonces, el altar comenzó a vibrar. Una grieta se abrió en su base, y las sombras se arrastraron hacia ella. Mateo vio rostros entrelazados en la oscuridad, sus amigos atrapados en una red de caos y sufrimiento, todo por el culto que había intentado adueñarse de ellos. Julia apareció una vez más en su mente. La luz no solo es protección. Mateo Ann es la clave. Con el último vestigio de su fuerza, Mateo levantó sus manos y dejó que la luz fluyera a través de él, resonando en cada rincón oscuro que lo rodeaba. «Libéralos», gritó, y al hacerlo, las sombras comenzaron a disolverse, como si la luz quemara su existencia. Sin embargo, algo dentro de él sentía que esta victoria no sería sin costo. La sombra se furió, explotando hacia Mateo Ann Torbellino di Robbia. «No podrás deshacer lo que ha sido hecho. Todo lo que amas será devorado por tu osadía». La sala pareció volverse un torbellino, con la luz y la sombra luchando intensamente. En el momento crucial, escuchó un murmullo que llegaba de su interior. «Tienes el poder, Mateo. ¿Pero estás dispuesto a pagar el precio?». Mateo miró hacia la grieta en el altar, vislumbrando un camino hacia la libertad para sus amigos. Sin embargo, sabía que el sacrificio podría ser el mismo. La sombra respiraba hondo, avanzando hacia él con más fuerza, dispuesta a arrastrarlo hacia la locura. «Mateo», gritaron sus amigos nuevamente, sus voces entrelazándose en las sombras. «No podemos quedarnos aquí. Ayúdanos». El terror lo envolvió al darse cuenta de que cada opción que tenía podría llevarlo a un fin horrible. Con una respiración entrecortada, comprendió que enfrentarse a la sombra podría significar sacrificarse a sí mismo para salvarlos. Pero, ¿qué quedaría de él si lo hacía? Mientras la luz y la oscuridad chocaban, Mateo supo que la decisión estaba por tomar. «¿Voy a ser un héroe o seré solo un recuerdo?», se preguntó,
sintiendo el peso de las vidas de sus amigos en sus manos. ¿Podría arriesgarlo todo por ellos? En ese instante, con la sombra avanzando veloz hacia él, Mateo alzó su mirada firme, y decidió avanzar, con una resolución de acero. La luz en sus manos relució más intensamente que nunca, y el eco profundo de la oscuridad le propuso un cartel de advertencia. El final no será lo que crees. Y así, entre la explosión de luz y sombras, todo comenzó a desvanecerse en un silencio abrumador, mientras Mateo se preparaba para la batalla más crucial de su vida. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para liberar a sus amigos y, tal vez, salvarse a sí mismo? La respuesta se acercaba, y el verdadero horror aún le esperaba. Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna mientras la explosión de luz lo envolvía. A su alrededor, el altar temblaba con una fuerza inusitada, y los símbolos que antes brillaban ahora chisporroteaban, como si estuvieran a punto de romperse en pedazos. La sombra, aún retorciéndose, parecía tener dificultades para adaptarse a aquel nuevo brillo. El rugido de la oscuridad resonó en sus oídos. «Aún hay tiempo», susurró, su voz resonando lejanas promesas de poder. Mateo cerró los ojos con fuerza, recordando a sus amigos atrapados en la penumbra. «No», gritó, y el eco de su voz retumbó por las paredes. Era el momento de actuar. Sin embargo, el latido de su corazón marcaba una cuenta regresiva, y la sombra sembraba dudas. «¿Qué harás, Mateo?». La voz serpenteante se deslizó por su mente. «¿Sustituirás tu vida por la de ellos? ¿Qué te dejará eso de veras? ¿Un héroe o un cadáver olvidado?». Las palabras le pesaban como la ceniza. La grieta en el altar emanaba un húmedo vapor negro, y Mateo, a pesar del ardor en su pecho, se acercó más a Nera, como si la oscuridad lo llamara, prometiéndole un poder que haría temblar el mismo cielo. Pero lo que encontró allí no solo eran sombras, eran visiones de su vida, su infancia, sus errores, los momentos compartidos con Julia y los latidos de amistad genuina que había sentido. Mateo, voces entrelazadas, pedían auxilio. Sus amigos estaban ahí, atrapados entre el deseo y el terror. Miró a su alrededor y pudo ver qué significaban esos rostros, cada uno lleno de una historia, cada uno con sueños truncados por el culto. «No puedo fallarles», exclamó, y la luz de su corazón creció aún más, iluminando su camino. Ya no tenía miedo, ya no pensaba en las consecuencias. La sombra se abalanzó sobre él, y sintió el toque frío disiparse momentáneamente. El altar rugía, su luz brillaba cada vez más, como un faro en un mar de desesperación. «Libéralos», volvió a gritar, con la fuerza de un trueno en su voz. En ese instante, un grito desgarrador resonó más fuerte que cualquier otro. «Mateo, ayúdanos». Era la voz de Julia, y en la profundidad de su ser, él comprendió que ese momento no era solo sobre sacrificio, era sobre redención. La luz estalló en el centro de la sala, y en un instante, las sombras empezaron a romperse, desmoronándose como piezas de un rompecabezas olvidado. Los rostros de sus amigos se comenzaron a materializar, sus cuerpos luchando por liberarse de la opresiva oscuridad. Pero algo aún estaba mal, una presión imborrable que se negaba a ceder por completo. De repente, una mano fría se agarró de su pierna, y cuando Mateo miró hacia abajo, comprobó que era la sombra misma, volviendo del abismo. Su rostro estaba distorsionado, los ojos desorbitados. «No te lo llevarás», gritó, su voz resonando con ecos de odio. «Todo lo que has tocado, todo lo que amas, será mío». Mateo sintió un nudo en el estómago. El aliento le faltaba. No podía permitir que esto sucediera. Después de todo, dedicar su vida a salvar a sus amigos significaba a alguien más se había perdido en la lucha de sombras. Con un último grito de desafío, juntó todas sus fuerzas y lanzó el brillo de luz hacia la sombra. El impacto fue inmediato. Un grito vibrante llenó el aire mientras la oscuridad se retorció. «¿Una vaina inhumana?», se escuchó mientras el hilo que unía su existencia al mundo de la lucha se debilitaba ante la luz. Pero las sombras nunca se rinden fácilmente. Mientras una parte se desvanecía, otra se fortalecía, amenazando con arrastrar a Mateo hacia la oscuridad. El altar tembló, y en medio del caos, una voz resonó de nuevo en su mente: «El precio
será alto. Solo una respuesta le quedó. Era el momento de sacrificarlo todo, de contar con la luz y las sombras. Y en su corazón, la esperanza de que algunos aún podrían ser salvados. Mateo cerró los ojos con fuerza y visualizó el portal hacia donde sus amigos esperaban. Pero antes de que pudiera dar el último paso, una sombra voraz se lanzó hacia él, abriendo un abismo para devorarlo todo. No, gritó. No puedo ser el héroe de mi propia historia si no se quedan conmigo. El último eco de luz se convirtió en un desvanecido grito de rebeldía, y Mateo supo que la decisión estaba tomada. Pero, ¿quién los rescataría a ellos? La verdadera batalla no había hecho más que comenzar. Sería capaz de romper la cadena que los unía a la condenación. Mientras la oscuridad lo consumía, una mirada de determinación atravesó su ser. En ese instante, comprendió que a veces, el sacrificio verdadero no solo es salvar, sino enfrentarse a lo que uno es en realidad. Y eso, ahora lo llevaría a lo más profundo del horror que esperaba. La sombra ría, y el eco de su risa resonaba como un recordatorio de que el final podría ser aún más aterrador de lo que imaginaban. Realmente podría encontrar la salida, o se vería atrapado en la lucha de un poder que jamás supo controlar. Mateo cayó en un torbellino de sombras, un abismo que parecía no tener fin. Las risas de la oscuridad le rodeaban, burlándose de su expuesta debilidad. De repente, la luz que había logrado invocar comenzó a debilitarse, como un faro que lucha por brillar en una tormenta. Las voces de sus amigos se desvanecieron en ecos lejanos, y Mateo sintió que sus esperanzas se desmoronaban junto con la luz. ¿Acaso crees que puedes vencerme? La sombra, con su rostro desfigurado, se burló. Todo lo que amas se desvanecerá en la oscuridad. Mateo, aún luchando por recuperar su aliento, se dio cuenta de que la única forma de enfrentarse a la sombra era escuchar las lecciones de su vida. Una imagen se formó en su mente en Julia, su sonrisa brillante, sus ojos llenos de vida. Recordó las noches que pasaron hablando sobre sus sueños, lo felices que eran juntos. No puedo fallarte, susurró para sí mismo. La luz en su interior chisporroteó otra vez, como un fuego que lucha por no extinguirse. El altar tembló, y la grieta en el suelo se expandió, liberando un vapor negro que se colaba por su piel como tentáculos helados. Mateo, vuelve. La voz de Julia emergió de la nada, resonando con una claridad inquietante. Mateo se aferró a esa voz, visualizando a sus amigos, luchando por sobrevivir en sus propias batallas. Su determinación fue como una antorcha en la oscuridad. No permitiré que sean devorados, gritó con más fuerza, sintiendo cada palabra atravesar la neblina de desesperación. La sombra, frenética, se abalanzó sobre él, buscando alejarlos a todos, consumirlo todo. Pero justo antes de que la oscuridad lo tocara de nuevo, recordó algo: el sacrificio. El altar comenzó a vibrar. Sintió que la conexión con sus amigos se reavivaba a cada segundo. Unieron sus corazones en un solo ritmo, como si todos estuvieran luchando juntos, aunque a kilómetros de distancia. Esto no se trata solo de mí, pensó. No dejaré que mi miedo me consuma. No dejaré que la oscuridad gane. Este recuerdo lo empoderó, y una luz cálida brotó de su pecho, bañando la habitación en un resplandor dorado que ahogaba las sombras. El demonio de la oscuridad retrocedió, aturdido por este nuevo resplandor. «No, esto no es posible», gritó, sus palabras llenas de rabia. Mateo avanzó hacia la sombra, sintiendo la energía de sus amigos fluir a través de él. «Liberen sus almas», ordenó, y la luz brilló con mayor intensidad, proyectándose en contra de la oscuridad, como un rayo firme que no sabía de tregua. El altar resonó con una melodía de esperanza y sacrificio, mientras las sombras comenzaban a desvanecerse. Pero exactamente cuando parecía que todo se resolvería, el rugido de la sombra devino en un eco ensordecedor. «Te llevaré con nosotros». Mateo, la voz era un susurro tenebroso, persuasivo. «No puedes escapar de tu destino». Mateo sintió que la superficie bajo sus pies temblaba, como si la línea entre la luz y la oscuridad se tornara cada vez más borrosa. Su luz comenzaba a confluir con la sombra, fusionándose de maneras
que no comprendía. El horror de lo que podría suceder atravesó su mente. Mientras la risa de la sombra se transformaba en un grito agudo, un nuevo pensamiento surgió. Una revelación que lo golpeó como una ola. ¿Y si no se trataba solo de una lucha entre la luz y la oscuridad? ¿Qué pasaría si él pudiera controlar esa unión? Mateo, gritó Julia, ahora más fuerte que nunca, como si pudiera sentir su desesperación. Recuerda, no te olvides de quién eres. La luz de Mateo contraatacó de nuevo, y dentro del caos, se dio cuenta de que cada grito, cada historia, cada sacrificio, era un hilo que podía tejer una tela más fuerte. Mientras comenzaba a formar una nueva imagen en su mente, la pregunta latía intensamente en su interior. ¿Puedo realmente encontrar la luz en la oscuridad de esta manera? Las sombras giraban a su alrededor, y mientras la risa del demonio se convertía en un lastimero lamento, Mateo sintió que su camino se ensombrecía de nuevo. Pero esta vez, sabía que quedaba una sola oportunidad por tomar. Podría encontrar la clave en medio de esa mezcla abominable, o se convertiría en un nuevo prisionero de la sombra, perdiéndose para siempre en su propio caos. El diálogo de las uniones rotas, quebrantadas por la desesperación, resonó en el aire mientras el caos alcanzaba su clímax. Y en medio del silencio que siguió, una oscura verdad comenzó a cobrar vida. El abismo de sombras giró a su alrededor como un torbellino de desesperación. Mateo sintió como las garras heladas de la oscuridad se aferraban a sus garras, tratando de arrastrarlo hacia un fondo sin regreso. Sin embargo, en ese momento de clímax, se encontró a sí mismo en una lucha interna, una guerra que no solo implicaba un enfrentamiento externo, sino que también le exigía enfrentarse a sus propios demonios. La imagen de Julia se desdibujaba en su mente, y con ella, las memorias felices que alguna vez le dieron consuelo. No puedo dejar que esto termine así, pensó. La sombra, minutos antes imponente y aterradora, parecía tambalearse, así que, en lugar de huir, Mateo decidió enfrentar su propia confusión. ¿Qué eres?, preguntó, su voz resonando en el vacío. La sombra titubeó, sorprendida por la audacia del joven. Soy tu miedo, tus dudas, los secretos que has enterrado en el fondo de tu ser. Al final, soy parte de ti, susurró la sombra. Su confesión caló hondo en Mateo. En ese instante, entendió que no podía derrotar a la sombra, no podía destruir lo que vivía dentro de él mismo, pero podía aprender a convivir con ella. La luz en su interior empezó a brillar con más fuerza, luchando no solo contra la oscuridad, sino al mismo tiempo, formando un extraño abrazo con lo que había temido. Eres un eco de mis temores. Pero a partir de ahora, seré yo quien decida sobre ti, declaró Mateo con firmeza. La sombra, errática, pareció encogerse mientras la luz avanzaba. No puedes controlar lo que no entiendes, repitió, pero ya no tenía la misma fuerza. Mateo, sin embargo, sabía que entendía más de lo que había imaginado. El altar sudoroso vibraba bajo sus pies. El vapor negro comenzó a disiparse a medida que Mateo dibujaba una imagen mental clara en su mente, en crear una fusión. No quiero perderme en ti, pero tampoco quiero que me consumas. Debemos coexistir, sentenció. Con cada palabra pronunciada, Mateo visualizó un pacto entre la luz y la sombra, donde ambos podrían vivir, donde ambos podrían tener poder. ¿Lo lograrás? ¿Lo lograrás?, la sombra preguntó, algo más inquieta ahora. La risa que antes la caracterizaba se había convertido en un murmullo lleno de curiosidad. Mateo asintió, su corazón acelerado, la energía de sus amigos latente en su pecho. «Lo lograré», fue su grito de triunfo ante la adversidad. De repente, una vibración intensa recorrió el altar, un estallido de energía que iluminó la habitación. La sombra pareció desvanecerse, fusionándose lentamente con la luz. Era un espectáculo impresionante. El dorado resplandor de la luz, chocando con el negro profundo de la sombra, creando un tumulto de colores. Mateo se sentía vivo, como si cada célula estuviera celebrando esa unión extraña, pero poderosa. Eso fue hasta que un grito desgarrador alcanzó su oído. «Mateo, detente», era la voz de Julia, pero no del eco lejano, sino de un tono lleno de acción. Ella había escuchado todo. La luz titiló en la habitación, y la sombra se convulsionó, su caos revelando una verdad ominosa.
¿Qué has hecho?, preguntó la sombra, su tono transformándose en desafío. Mateo miró a su alrededor. La fusión había creado un nuevo ser. Un ente que a mitad de camino entre la luz y la oscuridad. Tenía la forma de su reflejo, pero solo la mitad de su rostro. «No puedes permitir que eso crezca», gritó Julia desesperada. «¿Qué ocurre si tengo que vivir con esto para siempre?», preguntó Mateo, sintiendo que todo el peso de la decisión caía sobre él. La lucha no parecía haber terminado. ¿Sería su salvación o su condena? Y justo cuando creía que todo estaba bajo control, un eco severo resonó en sus oídos. La bruma oscura comenzó a moverse, buscando apoderarse de él nuevamente. Era un recordatorio de que la batalla nunca acababa, de que la oscuridad lo acechaba, lista para desgarrar esa luz recién formada. Mateo, las palabras de Julia resonaron, pero estaban llenas de pánico. El verdadero horror está por descubrirse. Hay algo más grande detrás de esto. Decidido a no dejarse dominar, Mateo tomó una respiración profunda, sintiendo el miedo y la determinación chocar en su interior. Sabía que ya nada era como antes, pero una verdad aguarda en el horizonte, y tenía que desenterrarla. La sombra comenzó a reír, llena de hambre. ¿Qué tenía destinado para Mateo en su búsqueda de su propio ser? Las sombras no solo se cernían a su alrededor, se volvían cada vez más cercanas, como garras que aullaban desde la distancia. No puedes escapar de lo que llevas dentro. Y en ese instante, la oscuridad lo absorbió una vez más. La oscuridad lo envolvió como un sudario, un abismo profundo que parecía susurrar secretos antiguos y oscuros. Mateo intentó hacer una pausa, respirar, pero el aire era espeso, casi como si la misma atmósfera estuviera llena de las voces de aquellos que habían estado atrapados en la sombra antes que él. Ruidos lejanos, como un eco de risas macabras, resonaban en su mente, gritos ahogados que parecían emanar desde lo más profundo de su ser. Mateo era la voz de Julia, pero ahora sonaba distante, como si la estuviera escuchando a través de un océano de tinieblas. Su reflejo, aquel ser entrelazado de luz y oscuridad, se acercaba cada vez más. Su mirada era una mezcla de furia y desesperación. «Escúchame», gritó ella, pero las palabras se desvanecieron rápidamente, tragadas por la oscuridad. La fusión en la que Mateo había colocado su fe, ahora parecía una prisión, una trampa que lo mantenía cautivo. La sombra se movía dentro de él, burlándose de sus esfuerzos por contenerla. «Eres un tonto por creer que puedes gobernarme», murmuró la sombra. Una burla que resonó y se palpó en el aire. «¿Tu lucha? Es una broma». Mateo sintió que su control se deslizaba. La energía vibrante que había sentido anteriormente se convertía en frío, volviéndose opresiva. Recordó las palabras de Julia sobre lo que acechaba en las sombras. ¿Qué significaba en realidad la fusión? La respuesta empezó a atormentarlo, encajándose en su pecho como un puñal helado. No estaba solo. Las memorias de su pasado comenzaron a surgir, exposiciones de su vida que había querido borrar. Las risas de sus amigos, los momentos con Julia que parecían tan privilegiados, ahora se convertían en sus propios tormentos. Situaciones que había ignorado se convierten en sombras alargadas que se filtraban desde el fondo de su mente. «No», gritó, intentando empujar esas visiones lejos de él, pero igual que la sombra, lo que había enterrado en su corazón lo seguía acechando. Miedo, culpa, dolor. «Todo parte de ti, Mateo», susurró la sombra con un tono seductor, como una serpiente que trata de enredar a su presa. Mateo se encontró temblando, su luz interna palpitando débilmente mientras una sombra siniestra se acercaba. Una amenaza creciente. «Tú eres el verdadero monstruo», dijo, desafiando la oscuridad. «Si eres parte de mí, entonces también tengo el poder para mantenerte a raya». Las risas resonaron de nuevo, pero ahora pincharon en su alma, como si la sombra disfrutara de su sufrimiento. ¿Qué sabes de poder? Eres solo un niño que juega a ser un héroe. Es hora de que enfrentes la realidad, Mateo. En ese instante, Mateo se dio cuenta de la verdad. Aquella sombra no era un enemigo, sino un espejo distorsionado de sus propios fracasos. Un contrato de dolor que debía ser reparado. Sabía que no podía escapar del horror si no enfrentaba directamente su propio corazón. Se detuvo, cerrando los ojos, y se sumió en un profundo silencio, sintiendo
cómo la oscuridad palpitaba a su alrededor. Si tengo que arrastrar mi pasado conmigo, que sea así, se dijo, sintiendo una extraña oleada de fuerza surgiendo desde el interior. Pero no me destruirás. Con un grito de determinación, Mateo se permitió abrazar sus traumas y su dolor. Un torrente de luz comenzó a emanar desde su pecho, envolviéndose alrededor de él, barriendo la oscuridad como si fuera polvo viejo. El híbrido oscilaría entre dolor y luz, mientras la sombra intentaba resistir, gritando y retorciéndose como un ente desesperado. Sin embargo, justo cuando parecía que podía desterrar la oscuridad, un estruendo atronador resonó, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. No, no puedes hacer esto. La sombra aulló, mientras un nuevo destello de luz apareció, revelando un escenario más amplio y aterrador. Mateo se dio cuenta de que no estaba solo ante la sombra de su angustia. Detrás de él, una forma aún más oscura emergía, una figura colosal y ominosa que lo observaba con ojos hambrientos. Lo que has comenzado no puede detenerse, resonó una voz profunda y escalofriante en su mente. He estado esperando este momento. Una nueva amenaza se cernía sobre él, y Mateo entendió que el verdadero horror nunca había sido solo su tormento interno. Había algo más siniestro al acecho, algo que utilizaría sus propios miedos para devorarlo. El eco de la oscuridad resonó más fuerte que antes. Con un grito que atravesó el abismo, Mateo tuvo que decidir: ¿se convertiría en el héroe que necesitaba ser, o sucumbiría a un destino peor que sus peores pesadillas? Y mientras la figura colosal avanzaba, se dio cuenta de que el juego estaba lejos de haber terminado. El terror estaba apenas comenzando. Mateo despertó en un mar de oscuridad, envuelto en un frío gélido. Sin embargo, la sensación de pánico que lo había acompañado durante tanto tiempo había desaparecido, dejándolo con una calma inquietante. A su alrededor, las sombras comenzaban a dispersarse, finalmente debilitadas por su resolución. En un instante, comprendió que la batalla no solo era contra la oscuridad externa, sino contra la que habitaba en su interior. Eres más fuerte de lo que piensas, Mateo. Resonó de nuevo la voz de Julia en él. Pudo sentirla crecer, como un eco de luz, en su corazón. Aún en la penumbra, su luz interior brillaba, iluminando su camino hacia adelante. Todo lo que había sufrido, y cada lucha que había enfrentado, lo habían llevado hasta aquí, a este momento decisivo. Debes enfrentarte a la oscuridad dentro de ti, sugirió la voz, y Mateo asintió, decidido. No tengo miedo, se dijo a sí mismo, sintiendo que la energía crecía en su interior. Era momento de liberarse de la prisión del miedo y la culpa que había llevado tanto tiempo. El altar, antes una fuente de terror, ahora lo inspiraba a actuar. Los símbolos brillaban intensamente, como si animaran su resolución. Con el corazón firme, Mateo se plantó frente a lo desconocido. ¿Quién eres?, exigió al ser colosal, que ahora se materializaba ante él, un espectro de horror. Soy el eco de todo lo que has perdido, el símbolo de tus fracasos, pronunció la sombra. Una risa burlona se desbordó por el aire. Has traído esto sobre ti mismo, niño. Pero, en vez de retroceder, Mateo sintió una ola de fuerza salir de su pecho. Recordó su familia, sus amigos. No soy solo lo que he perdido, gritó, haciendo eco de su transformación. Soy también lo que espero encontrar. La luz en su corazón aumentó, expandiéndose como un faro en la noche. La figura colosal vaciló, y en ese momento, Mateo vio sus propias inseguridades reflejadas en su monstruosa forma. ¿Era realmente un enemigo, o una manifestación de sus peores miedos? Sabía que debía aceptar esta parte de sí mismo para avanzar y romper la maldición que lo había perseguido. No podrás controlar lo que no puedes ver, rugió la sombra. Pero la luz de Mateo no titubeó. Tú no eres mis miedos. No voy a dejar que me controles. Y al decir eso, un destello de luz surgió de él, despojando a la sombra de su poder. La risa burlona fue opacada por un grito aterrador. Con la oscuridad comenzando a romperse, Mateo supo que podía reclamar su futuro. Avanzó, refuerzos de esperanza y determinación guiándolo. Nunca seré solo mis errores. Soy también mis sueños y la lucha por cumplirlos, exclamó. Mientras la sombra comenzaba a desvanecerse,
Una luz brillante empezó a expandirse a su alrededor. Las memorias de sus amigos, las risas compartidas, todo lo que amaba, estaba ahí, devolviéndole fuerza. «Vuelve, Mateo», susurró Julia, y en ese instante comprendió. La combinación de luz y oscuridad era necesaria. Se levantó y se enfrentó a su destino. La figura colosal fue devorada por la luz pura que emanaba de su ser. Las sombras que antes lo consumían ya no eran su carga, sino bálsamo para sanar heridas a lo largo de su camino. En la luz del altar, una puerta se abrió, revelando un sendero hacia la libertad. Con cada paso que daba, la oscuridad se replegaba. El eco de risas lejanas resonaba en su mente. Sintió que el peso del miedo se aligeraba. «Vamos, juntos», gritó, confiando en que Julia y sus amigos estarían allí, esperándolo. A medida que cruzaba la puerta, la luz iluminó su vida. La batalla no había sido solo física. Había cambiado la forma en que se veía a sí mismo. Había aprendido que, incluso en la oscuridad, había una luz que podía brillar a través del daño. Finalmente, al salir de las sombras, Mateo se encontró en su barrio. Una vez más, las calles estaban llenas de vida, y sus vecinos, sonriendo. No había más murmullos de miedo, solo esperanza. Había superado el abismo, y con él, a aquellos que lo habían precedido, como un faro que brilla en la distancia. Al girarse, vio un destello familiar. Era Julia, su sonrisa radiante, llena de esperanza. «Lo lograste, Mateo, nunca dejaste de luchar», dijo, y una emoción indescriptible llenó su pecho. Se abrazaron, y, al mirarse, ambos supieron que, a pesar de lo vivido, había posibilidad de un nuevo comienzo. El sacrificio había sido grande, pero el renacer era aún más poderoso. La oscuridad podía venir, pero siempre habría luz para enfrentarse a ella. En el fondo, Mateo comprendió que a veces, la lucha es el precio a pagar por vivir verdaderamente. La historia que había vivido no solo era de horror, sino de redención. Así, con el corazón lleno de valor, Mateo volvió a su hogar, sabiendo que, no importaba lo que pasara, siempre habría una luz por la que vale la pena luchar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Haz que cada voz cuente.